Hoy nos toca hablar de uno de los grandes de la filosofía romana. Y aunque practicó el estoicismo, doctrina filosófica que ya había nacido en Grecia y que algunos romanos habían practicado antes que él, va a ser con la figura de este caballero, con quien la filosofía romana va a adquirir una característica estoica mucho más fuerte. Hoy presentamos al gran Séneca. Antes de comenzar, quiero pedirte por favor que si te gustan los videos, le des clic al botón de suscribirte y prendas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo del curso de Filosofía 101. Así no solamente ayudas a este canal a que siga creciendo y la gente se siga enterando, sino que también puede ayudarte a ti a que compartas el contenido con tus amistades y sigamos viendo que esto de la filosofía no es algo tan difícil, de hecho es algo bastante ameno. Lucio Aneo Séneca, también conocido como Séneca el Joven para distinguirlo de su padre, Séneca el Viejo, va a nacer el año 4 a.C. y va a morir el año 65 después de Cristo. Muy interesante porque vivió la época de Cristo y no solamente eso, vivió las épocas de esos primeros emperadores, Augusto y todo el revolú que va a pasar una vez Augusto muera. Séneca estuvo presente en ese momento histórico. Va a nacer en lo que hoy es Córdoba, una provincia en ese tiempo de lo que se llamaba Hispania, de lo que hoy es España, o viene a ser España en el día de hoy, que pertenecía al Imperio Romano. O sea que este señor no va a nacer en Roma, no va a nacer cerca de Roma, va a nacer en España. Sin embargo, tanto su padre como él van a ser personas muy respetadas y con varios contactos dentro de la política. Incluso vamos a ver que Séneca llegó básicamente a gobernar el imperio en algún momento. La vida de este señor hay que tomarla por partes, porque una cosa fue lo que vivió dentro de la vida política y otra cosa es el aporte genial que hace a la filosofía estoica con sus escritos. El escrito de Séneca, que se considera como más importante hasta el día de hoy, es La brevedad de la vida o De la brevedad de la vida. Una serie o un tipo de carta donde él se expresaba y se comunicaba con un amigo y hablaban acerca de las características que tenía una vida estoica y lo que había que hacer para poder vivir una vida estoica o una vida completa, sobre todo teniendo como cuenta que la vida es bastante breve y en el caso de Séneca más aún porque Séneca va a morir, de hecho él mismo se va a suicidar. Así que él tenía todo este asunto de cómo vivir la vida plena, cómo vivir la vida tranquilo, desde una perspectiva más bien estoica, o sea, lo que hablaban ya los estoicos y lo pueden ver en los videos que hablamos del estoicismo anteriores a este. Séneca lo va a aplicar bastante bien, pero vamos a tomarlo por partes como dije. Primero vamos a hablar un poco de su biografía. Como dije, este señor va a nacer en lo que hoy día es Córdoba, en Hispania, o sea, lo que hoy día es España. Sin embargo, va a recibir una buena educación porque su papá tenía un buen puesto en la política, o sea, es un ser humano que desde pequeño, desde niño, va a recibir una muy buena educación. Se va a crear como excelente maestro de la retórica y como excelente maestro también de filosofía, aunque la retórica y los asuntos políticos se le daban no solamente más, sino también mejor. ¿Qué pasa? Este señor va a estar bien activo durante el mandato de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y en todos ellos va a tener un papel bien fundamental, sobre todo en el de Nerón, porque él había sido básicamente un maestro de Nerón y es Nerón quien va a mandar a asesinarlo. Séneca va a ser un excelente orador intelectual y político y de hecho durante algunos años específicos, como ya dijimos, durante el mandato de Nerón, Séneca va a ser quien realmente, o como se dice en latín, de facto, va a estar gobernando, el que va a tomar las decisiones junto a otras personas que también tenían la capacidad de tomar decisiones, sobre todo porque Nerón tuvo el poder muy joven. Como ya hemos dicho, como escritor, pasó a la historia como uno de los mejores escritores del estoicismo, o sea, esta doctrina filosófica que hablaba de cómo vivir la vida y que nació en respuesta al epicureísmo y al escepticismo también. Así que Séneca, durante sus escritos o mediante sus escritos, va a afianzar esa cultura, esa filosofía estoica dentro del mundo romano y va a ser sumamente importante porque todo esto que se va a recoger, sobre todo con los escritos de Séneca y más adelante con los de Marco Aurelio, van a servir de base para mucha de la filosofía que vamos a ver en la Edad Media y hasta en la Edad Moderna. Tanta fue su aportación a la literatura universal que se llegó a pensar que habían dos Sénecas, uno que iba más por el lado de la política, uno que iba más por el lado de la filosofía,
Hoy en día se sabe que incluso los escritos de Séneca tuvieron que ver con asuntos que hoy día trata la psicología o hasta la estética. O sea que este señor escribía básicamente de todo, o por lo menos sus escritos se pueden aplicar a básicamente todo. Y es que a Séneca le interesaba más la filosofía como una forma de vida que como una cuestión teórica. O sea que él había dejado mucho de la filosofía esta que busca el origen de la vida y cómo se crea la realidad y cómo se crea el conocimiento, una filosofía a la que le dio bien duro nuestro amigo Platón. Séneca, como buen estoico que era, lo que buscaba era una filosofía o crear o vivir una filosofía que le permitiera precisamente vivir una vida plena, como ya hemos dicho. Para él, la sabiduría y la virtud son la meta de la vida humana. O sea, lo que no puede morir del humano es la sabiduría y la virtud. Por lo tanto, hay que cultivarla y dejar de perseguir algunos extremos muchas veces que no nos llevan con ese fin. La libertad para esta gente significaba la tranquilidad del espíritu. O sea, que el espíritu, o el alma, si lo quieren llamar así, no se desviviera por cosas extremas. Llegar a ese punto, como hemos dicho, donde se pueda vivir con la tranquilidad del espíritu. Esa palabra específica con la que ellos denominaban ese momento o ese lugar o ese tipo de vida se llama ataraxia. Y miren qué interesante que para Séneca la muerte no va a ser ni un bien ni un mal, porque para Séneca la muerte es inexistente. Y la realidad es que esto tiene que ver mucho con filosofías griegas anteriores, en los cuales se nos decía que la muerte cuando llega ya no nos damos cuenta. ¿Se acuerdan de esos contenidos y de esas enseñanzas griegas? Pues para Séneca también. ¿Para qué preocuparse si la muerte es buena o mala? Si la muerte en este momento de nuestras vidas, cuando estamos vivos, es inexistente. Por lo tanto, más bien tiene que ver con algo trascendental, más allá. De hecho, puede ser incluso una liberación cuando el hombre en esta vida está atado a los extremos o hasta una esclavitud, sea física o filosófica. En las cuestiones de Dios o en lo divino, Séneca va a decir que también son cosas trascendentales y que se puede llamar Dios a la naturaleza, a la razón, al destino, a cualquier cosa de la cual el hombre no pueda tener control total. Fíjense cómo esto va sacando de nuestra naturaleza humana las capacidades que creemos o que podemos o que creemos tener, sino que nos está dejando con lo que podemos controlar. Desde ese tiempo rechaza la esclavitud, habla de la igualdad de los hombres. Todo esto lo podemos poner en sus cartas, en sus escritos, sobre todo en las partes donde habla de estos temas en el texto de la brevedad de la vida. Podemos ver que Séneca no necesariamente avala la esclavitud, y en la cultura y en la civilización romana, como también en la griega, existían los esclavos. No una esclavitud como la que vemos hoy en día, no una esclavitud como la que usted piensa cuando piensa en la conquista de América o la fundación de Estados Unidos, nada de eso. Era una esclavitud diferente, pero sin embargo, desde ese tiempo ya pensadores como Séneca estaban en contra de ella. ¿Y por qué Séneca va a escribir de todo esto? Porque la misma vida de Séneca fue dramática. Fue exiliado, lo acusaron de cometer adulterio con una de las hermanas que tenía que ver con de alguien que tenía que ver con la nobleza. Lo van a exiliar una cantidad de años, luego va a regresar a Roma, luego lo van a acusar otra vez. Bueno, al final Nerón lo acusa de haber conspirado para matarlo. Entonces Séneca él mismo decide suicidarse porque realmente no tiene que darle esa partida o ese beneficio de que alguien lo mate. Él ya ha vivido y él sabe, ya tiene sus ideas formadas sobre lo que es la muerte, así que él mismo decide quitarse la vida cortándose las venas. Tanto es así que en la cuestión de lo divino y de los dioses, él no solamente va a rechazar la mitología romana, sino que también va a rechazar la mitología griega. Son muy simplistas. Lo divino tiene que ser mucho más trascendental al humano y el humano no puede ni siquiera jugar en esas cartas como lo pretendía establecer la filosofía o por lo menos la mitología romana y la mitología griega. También va a decir que el sabio tiene por patria el universo. O sea que desterrar a alguien es únicamente cambiarlo de lugar, porque el sabio está en su casa donde quiera que esté en el universo. Muy interesante esto porque él también fue víctima del destierro y del exilio. Como ya he dicho anteriormente, Nerón, quien ya había sido su pupilo, lo va a condenar a la muerte por supuestamente conspirar contra él. Séneca, para evitar la humillación que sabía que iba a pasar por parte de Nerón, decide abrirse las venas de las manos y los pies y quitarse la vida. Muy interesante, su esposa también decide hacer lo mismo para no pasar por las humillaciones del emperador Nerón, que ya sabemos que estaba un poco oído
de acá arriba. Se cuenta por ahí que incluso antes de morir lo habían tratado de envenenar varias veces. Recuerden que él había ganado muchos enemigos por esto de estar en la vida política desde muy joven. Sin embargo, eso no se puede decir o no se puede asegurar a ciencia cierta que haya sido así. Incluso se dice que cuando le llevaron la noticia de que lo habían acusado y lo habían condenado a muerte, él tomó la noticia con calma. Porque él, como bien enseñaba a sus discípulos, sabía que la muerte era algo inexistente, que no había que preocuparse por ella porque cuando llegara ya él no iba a estar. Toda esta historia está llena de romanticismo, está llena de cosas que pueden haber sido ciertas o no, pero la realidad es que el aporte, no solamente teórico y no solamente con las cartas que va a ofrecer Séneca al estoicismo es grande. ¿Por qué? Porque lo va a ofrecer con el ejemplo que tuvo en su vida. Una persona que tuvo una educación muy buena, una persona que sirvió a varios de los emperadores más importantes de la historia de Roma y de los cuales las historias no dejan de salir, va a tener una vida estoica, no va a involucrarse en los extremos y de hecho va a tener un final que ustedes lo podrán llamar trágico, pero no puede ser más estoico todavía, porque va a morir por él mismo, sabiendo que él nunca se aferró a los extremos de la vida. ¿Quién nos falta en este gran caminar de la filosofía romana? Bueno, vamos a tocar un poco de Marco Aurelio y vamos a tocar un poco acerca de Diógenes Laercio, que es un personaje al cual le debemos mucho de lo que sabemos, no solamente de filósofos griegos, sino también de romanos, porque la intención es hablar de ellos, hablar un poco de algunos filósofos que estaban en la periferia, que no eran ni de Grecia ni de Roma, ni tampoco van a ser de Roma una vez entre la Edad Media, sino que eran filósofos de países cercanos, pero cuyas enseñanzas van a dar bien duro en lo que se va a convertir en la filosofía de la Edad Media, con todo lo que eso pueda acarrear. Hasta entonces, nos vemos.